Bueno, pues voy a continuar con la lectura del cookbook. Voy en la hoja, la página 6, y dice trabajando en el espacio 3D, y aquí habla acerca del cursor 3D. Bueno, en esta hoja de lo que nos habla es acerca de las coordenadas, el sistema de coordenadas, que es el que ocupa el GDL. Entonces voy a abrir aquí el Archicad, voy a crear un nuevo objeto nuevo, y acá nosotros vamos a ver que en lo que es la ventana de vista 2D, ahí lo tengo, solamente observo una X, que esta X va a ser el origen 0,0, pero en la vista 3D, en la ventana de la vista 3D, ahí voy a observar yo que van a aparecer estos símbolos, y estos símbolos lo que hacen es indicarme la posición en la que se localiza el origen. En Archicad se manejan dos tipos de origen. El primero, que es el local, y el segundo, que es el global. Bueno, aquí está en el orden, debe ser el global y luego el local. El global siempre va a ser el original, va a ser el 0,0, y el local yo lo voy a poder ir modificando utilizando unas instrucciones para poder generar desplazamientos. En este caso, los desplazamientos en lo que se refiere a 2D y 3D van a tener unos comandos. En general, los comandos lo que van a hacer es mover lo que es la posición del origen, de manera que después yo lo pueda manipular para ir generando las geometrías, es decir, irlas moviendo y colocando yo en las partes que se necesitan. Bueno, ahora bien, en la siguiente página, que es la 7, nos habla acerca de los primeros elementos 3D, que son los primitivos, y habla acerca de las instrucciones que se refieren al block, que sería como una especie de cubo, un prisma cuadrangular, lo que es el cilindro, la esfera, el cono y la elipse. Estas formas primarias voy a encontrar aquí en el manual de GDL, en lo que es la guía de referencia, aquí donde dice guía de referencia, que esta guía de referencia la van a poder ustedes ver aquí en lo que es el programa, en donde dice ayuda, aparece aquí el PDF que dice GDL, y dice guía de referencia, es GDL Reference Guide. Entonces esta guía lo que va a hacer es un compendio de todas las instrucciones que se manejan en el GDL, y en la tabla de contenidos voy a ver entonces aquí en lo que es la parte referente a las formas 3D, las formas básicas aquí están en 3D, y también igual las formas básicas en 2D, aquí está. Entonces ahorita vamos a manejar nada más lo que son las 3D, y la primera, que es el block. Entonces la instrucción de block, voy a irme aquí a lo que es el script 3D, la voy a escribir aquí en la sección de script 3D, ahí es donde voy a colocar el script. Y para hacerlo fácil el libro, lo que voy a hacer es copiar, seleccionar aquí el texto, darle un clic derecho y darle copiar, y ahora lo vamos a pegar aquí en el panel. Voy a poner aquí pegar, control V, ahí está, y después me voy a ir a la vista 3D y ahí lo voy a tener. A veces la vista 3D por defecto aparece así, entonces yo lo que hago es irme a esta parte. Aquí en esta parte tengo aquí un símbolo de unos rectángulos que son las ventanas, ahí minimizo la ventana y ahora sí ya la puedo estrechar para colocarla por acá. A veces es conveniente ocultar el navegador y dejarlo así para poder estar revisando el script 3D e ir viendo los cambios. En este caso, por ejemplo, si
Vamos a ver. Aquí tengo primero un texto que dice demostración de block y tiene al inicio un símbolo que es este, que es un símbolo de admiración. Ese símbolo de admiración me va a permitir a mí comentar o hacer comentarios referentes al código, de manera que el programa ya no va a interpretar esta información, la va a omitir. Todo lo que esté después del símbolo de admiración no lo va a leer. Y el GDL se maneja por líneas, entonces si tengo acá el símbolo de admiración, toda esta línea a partir de ese símbolo ya no se va a leer. Ahí está. Aquí me habla acerca de la demostración de block y luego dice la sintaxis que se va a aplicar para esa instrucción. Que lo que tengo que hacer yo es colocar acá lo que va a ser la distancia x, y, z. Se refiere a las dimensiones que va a tener en x, y y z el block. De primera instancia tengo aquí un block que dice aquí 0.30, 0.20, 0.25. Entonces ahí lo que significa es que el block va a tener de ancho o de largo más bien, va a tener 0.30. De ancho va a tener 0.20 y de alto va a tener 0.25. Después viene una instrucción que es la que yo les comentaba, que es la ADD. Esta instrucción lo que va a hacer es desplazar lo que es en este caso el origen global o el origen local, lo va a mover para que ahora ese origen sea o se tome de referencia para el posicionamiento del elemento que continúa, que es este, el siguiente bloque. Voy a quitar esa instrucción que se llama del. Del lo que va a hacer es borrar en este caso la modificación del desplazamiento, y al borrarla está diciendo aquí que se va a borrar una instrucción y al borrarla automáticamente va a regresar de vuelta al origen global. Le voy a quitar aquí el del, lo voy a comentar, lo selecciono y le doy clic aquí en la admiración y ahora voy a regresar aquí a la ventana 3D para que vean y van a ver ahora que aparece lo que es el símbolo de lo que es el origen local. Va a estar aquí donde le está indicando esta instrucción ADD. Dice aquí que se va a desplazar 0.10 en el eje de las X, 0.10 en el eje de las Y y 0.25 en el eje de las Z. De manera que se va a mover primero 10 centímetros hacia acá, luego 10 centímetros hacia el fondo y luego 25 centímetros hacia arriba. Y ahora la nueva posición del origen va a ser esta. Y a partir de esa posición ahora se va a crear el nuevo bloque que está acá, block, con un ancho de 0.10, un largo de 0.10, un ancho de 0.10 y un alto de 0.20. Estos valores que están acá numéricos se pueden cambiar por lo que sería parámetros. Por ejemplo, voy a irme aquí a parámetros y voy a crear uno nuevo. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, altura. Y la altura le voy a cambiar aquí. Bueno, aquí en parámetros, como ya vieron en la lectura anterior, tengo acá en este panel manera de crear parámetros. Y en los parámetros tengo aquí una pestaña. Le doy clic acá. Y esa pestaña va a crear parámetros de una determinada especie. Aquí tenemos que puede ser de longitud, de ángulo, número real, número entero, booleano, texto, superficie, tipo de línea, tipo de trama, pluma, separador, título, material de construcción o perfil. En este caso, como lo que voy a estar ocupando es un valor de longitud, puedo ocupar este, o también puedo ocupar lo que son los números reales. Voy a ocupar el de longitud. Y ahora ya le estoy indicando aquí al programa que esta variable va a ser de tipo longitud. Después aquí en nombre se le va a poner el nombre que va a aparecer en lo que es la interfaz. Le vamos a poner aquí altura. Y luego el valor, le voy a poner el valor que está manejando, que es 0.25. Ahí está. Ahora voy a copiar el nombre de la variable. Me voy aquí al script 3D
se dan cuenta, le di clic acá en la ventana, aquí, y se abrió una ventana por separado, ¿sí? De manera que tengo esa opción de crear ventanas individuales o de revisarlo directamente aquí en el panel de lo que corresponde a la librería. Le doy clic acá y aquí va a estar de nuevo la misma, los mismos datos, porque estamos hablando de lo mismo, nada más que aquí está la ventana por separado. Ahí lo tenemos. Ahora, en lugar de ponerle aquí 0.25, lo voy a cambiar por la variable de altura. Listo. Sustituí el valor de 0.5 por la variable altura. Y voy a cerrar aquí esta ventana. No va a haber ningún cambio, porque lo que es la altura ahorita sigue siendo la misma que la que tenía anteriormente. Pero si yo la cambio, vamos a ponerle aquí 1.25, 1,25 m. Y luego me voy aquí a la ventana 3D y vamos a ver cómo de inmediato el objeto se modifica en base a esa variable. Así es como trabaja en general con todo lo que son las instrucciones de GDL. Nosotros lo que hacemos es tomar el ejemplo que viene aquí de la sintaxis, y esa sintaxis lo que hacemos es sustituir las variables de la sintaxis por variables que tenemos acá, y lo que hacemos es darles un tipo a esas variables para que puedan ajustarse a la instrucción de la sintaxis. Así funciona todo. No es complicado. Ahora bien, esto es lo que se refiere al block. El ADD lo que hizo fue desplazar entonces el origen, y por lo tanto se desplazó el bloque. Lo recomendable siempre es borrar los desplazamientos del origen, para que de esta manera siempre lo dejemos aquí en el global. Y si deseamos crear unos nuevos objetos, entonces podamos partir de ese global para desplazarlo hacia donde nosotros lo necesitemos. Para eso ocupamos esto del del. Le damos acá del, lo voy a descomentar. Al seleccionarlo acá, aquí junto a la admiración está este símbolo, que este símbolo lo que hace es borrar la admiración. También lo puedo colocar el cursor aquí y oprimir las mayúsculas y ponerle la admiración, y eso es lo mismo. Entonces, ok, al darle clic ahora aquí borrar la admiración, se va a borrar esta instrucción del, va a borrar el modificador de ADD. Aquí dice del 1 y lo va a trasladar de nuevo al origen local. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora vamos a la que sigue, que es el cilindro, y vamos a seleccionar de vuelta aquí la sintaxis, la demostración, la copio, control C, y lo vamos a pegar aquí en donde está mi script 3D, control V. El anterior script, lo voy a seleccionar todo y le doy clic aquí en comentar, de manera que se va a omitir, y ahora solamente se va a dar lectura a lo que es la demostración del cilindro. La sintaxis del cilindro dice aquí que necesito la altura y el radio. Entonces aquí exactamente dice aquí ceiling, es la nomenclatura, y viene lo que es la altura y lo que es el radio. Como la altura ya la cambiamos, ya la estamos ocupando como una variable, le voy a poner aquí en lugar de 0.20, le voy a poner altura. Y ahora voy a seleccionar el resto y lo voy a comentar así. De manera que lo único que se va a leer va a ser esta instrucción: cilindro, altura, 0.05. Le doy ahora un clic aquí a la ventana 3D y ahí vamos a tener el cambio. Ahora nos damos cuenta de que el cilindro se está generando tomando como centro el origen. Si se dan cuenta, voy a acercar aquí el cursor y el cilindro se genera tomando en cuenta su centro. Eso es importante tomar en cuenta ese aspecto, porque si deseamos que la librería tomara como paño uno de los laterales del cilindro, tendríamos que crear un desplazamiento que correspondiera a lo que es el radio, de manera que ahora el origen lo tendríamos a un costado del cilindro. Bueno, ahora la instrucción aquí habla acerca de un desplazamiento
a 0.20, ADDX 0.20 dice ahí. Lo vamos a deseleccionar. Viene acá una instrucción que dice resolve 6. Luego dice aquí otro cilindro 0.20 con un radio de 0.5. entonces vamos a ver ahora aquí el resultado de un nuevo, y aquí aparece otro cilindro. Ahora el origen está desplazándose 20 centímetros sobre el eje de las X y se está creando un nuevo cilindro. Y vamos a ver lo siguiente: ese cilindro, si se dan cuenta, tiene una forma hexagonal. ¿Por qué tiene una forma hexagonal? Bueno, la solución de esto se debe a la resolución. Aquí me está hablando de un valor o de un código que se ocupa para modificar la resolución de lo que son los elementos curvos. Y ahí en la resolución de 6 les está indicando que la resolución de lo que va a ser el elemento 3D va a tener nada más 6 lados. Entonces por eso se está generando en este caso, un hexágono. Si yo quisiera, por ejemplo, crear tuercas, no necesitaría yo entonces dibujar la tuerca. Simplemente con darle esta instrucción de darle resolución 6, yo ya tendría la tuerca. Y lo único que tendría que modificar a lo mejor sería la altura, que es esta. En lugar de ponerle 0.20 le pondría a lo mejor 0.05. Le doy clic acá y ahí yo tendría la tuerca sin tanto script, basándome en lo que es un cilindro. Le voy a dar ahora control Z. En lo que es la ventana de los scripts, yo puedo ocupar lo que de común ocupamos en Windows, que es copiar y pegar y darle hacia atrás oprimiendo control Z. Así le puedo hacer. Entonces si tengo algún cambio le doy control Z y se va a regresar a lo anterior. Bueno, ahora la siguiente instrucción que está acá dice resolve 8, que ahora la resolución que se va a aplicar va a ser de 8 lados. Viene una modificación aquí que es una distancia ADDZ 0.15. Y luego tiene otra modificación que dice ROT Y 45. Y finalmente otro cilindro de 10 centímetros de alto y 3 centímetros de ancho, de radio. Le doy clic acá en la ventana 3D y ahí lo tengo. Se dan cuenta la modificación de lo que es el origen. Lo que hicimos fue ahora variarlo en la altura. Ahora va a estar de la anterior posición del origen, va a estar ahora arriba 15 centímetros y se va a generar una rotación de ese origen, de esos planos, a 45 grados, tomando en cuenta el eje Y. Va a rotar a 45 grados del eje Y a su vez se va a generar un cilindro de una altura de 10 centímetros con 3 centímetros de radio. Pero como yo le puse aquí la resolución de 8 anterior a todo esto, entonces ahora los lados que voy a obtener van a ser 8. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y los complementarios igual son 4. Ahí tenemos 8. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa si ocupo por ejemplo el del? Le voy a poner aquí por ejemplo que después de ese desplazamiento en X, le voy a poner aquí del 1 y se va a borrar ahora el factor de desplazamiento en X y se va a mover ahora todo de vuelta al origen global, y a partir de ahí va a volverse a modificar el origen a una altura de 15 centímetros. Le voy a quitar aquí el del y ahí está. Ok, eso es la instrucción de cilindro. Ahora vamos con la que sigue, que es la esfera. Y en la esfera vamos a seleccionar de vuelta todo el script, control C. Vamos a ponerlo aquí de vuelta, control V. Selecciono todo este texto y lo voy a comentar.
y ahora voy a estar viendo la esfera. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora en la esfera tengo igual lo que es en la instrucción de esfera, esfere. Tengo acá lo que es lo que correspondería al radio de la esfera. También igual está tomando en cuenta lo que es el origen para tomarlo de centro de radio. A partir de ahí se genera el elemento 3D. Tengo acá una distribución, una modificación en lo que es la coordenada de las X. Está moviéndose ahí el origen 20 centímetros sobre el eje de las X. Si yo me acerco, por ejemplo, acá al objeto, voy a poder ver las líneas. Y en las líneas voy a tener la línea azul, que es, y si me acerco un poco más voy a poder ver aquí un símbolo de las X, la roja que es la Y la Z que está de color verde. Ok, ahí en cada uno de los vértices o de los puntos finales de lo que es la indicación de los planos, va a aparecer ahí la letra que corresponde al eje. Ahora bien, después de este movimiento, tengo una resolución de 12. Va a tener, es decir, 12 lados, por decirlo así. Y la esfera ahora tiene 5 centímetros de radio, es decir, es más chica. Está ocupando acá lo que es del para borrar el desplazamiento que tenemos acá y dejar de vuelta el origen de la coordenada local a lo que es el global. Ahí lo tengo. Ok, entonces voy ahora a copiar del libro la siguiente instrucción, que es el cono. Control C, y la vamos a pegar de vuelta en el panel. Ahora tenemos la instrucción de cono, y aquí en la instrucción de cono tengo lo que sería, dice aquí cono, se tiene que poner ese nombre, la altura, el radio 1, que sería el radio de la base, el radio 2, que sería el radio de la parte superior, CUT 1 y CUT 2, que corresponden a el ángulo con el que se va a cortar el cono. ¿Sí? Entonces, aquí en la instrucción dice cono, tiene un radio de 20 centímetros de base, luego en la parte superior tiene un radio de 6 centímetros, pero tiene una altura de 20 centímetros, un radio de la base de 6 centímetros y un radio de la base superior de 0.03, y el ángulo de corte de lo que es la parte de la base y la parte superior está a 90. Entonces, si se dan cuenta, me queda un cono de esta manera. Está rebanado a 90 grados, la base inferior y la base superior. No así lo que es el siguiente cono. Se está desplazando aquí lo que es el origen 15 centímetros sobre el eje de las X, AD de X. Aquí en la sintaxis se maneja AD de X para ocupar lo que es el desplazamiento sobre el eje de las X. Se ocupa AD de Y, lo voy a cambiar aquí por Y, para que ahora se desplace en el eje de las Y. Y AD de Z corresponde a lo que es el desplazamiento en el eje de las Z. Ahí está. Si ocupo yo nada más la instrucción ADD, le ponemos aquí ADD, le tengo que poner en la sintaxis el desplazamiento en X, en Y, y finalmente en Z. Va a ser el mismo porque está ocupando. Ahora aquí le pongo aquí en lugar del 0, 0.15, y ahí está. Esta es otra forma como se ocupan los modificadores de desplazamiento. Puede ser expreso, ADDX, o si ocupo ADD, entonces ahora yo le tengo que poner los valores de X, Y Z. Ok. Bueno, ahora en la sintaxis que tengo acá, el cono tiene una altura también de 20 centímetros. Esa altura se va a registrar en lo que es el centro del cono. ¿Sí? En lo que es el centro aquí de la parte inferior. Hacia el otro centro va a tener
20 centímetros, pero como va a tener aquí unas modificaciones en lo que corresponde a los ángulos con los que se está rebanando, vamos a ver esa variación aquí. Aquí tiene 140 en la parte superior y 40 en la base, entonces lo voy a modificar acá a 90 y vamos a ver el cambio. Ya se dieron cuenta aquí, al poner el 90 en la primera parte, que es el cut 1, que corresponde a la base, automáticamente queda plano. Si lo pongo aquí a 45, va a variar, ahí está. Se dan cuenta, es una sintaxis muy sencilla, no tiene mucha ciencia en esto. Estas formas pues ocupan lo que de corriente manejamos nosotros en lo que es la geometría descriptiva o en la geometría que nos tocó ver en la iniciación primaria y en la secundaria. Aquí es donde se aplica todo ese conocimiento de geometría, nada más que en instrucciones de código. Bueno, ahora vamos con la siguiente, que es la elipse. Voy a seleccionar todo el código, control C, y lo voy a pegar acá en el panel, control V. Selecciono todo esto, le doy aquí comentar y ahora vamos a ver cómo se grafica la elipse. Ahí lo tenemos, es una especie como de bala. Bueno, en la elipse tengo la instrucción de altura y de radio. Ahí lo tenemos. En la altura sería al igual que la esfera y el cilindro, está tomando como centro lo que es el origen y a partir de ahí se genera el radio. La altura que tenemos acá 0.20 y el radio que es 0.6. Después otra vez un desplazamiento en el eje de las X de 15 centímetros para que se genere una nueva elipse, pero con una modificación aquí en su resolución. Cuando no se pone el valor de resol, el programa lo va a calcular automáticamente, de manera que le va a dar la cantidad en este caso de triangulaciones o de polígonos, dependiendo de la capacidad de su computadora, entonces, o de su tarjeta gráfica más bien. Así está. Sí es importante tomar en cuenta lo que es la resolución, porque en algunas ocasiones necesitamos bajar un poco la resolución de los elementos para que de esta forma se puedan visualizar más cómodamente los elementos. Cuando no tenemos el valor de resolución o tenemos unas resoluciones muy altas, las geometrías generan polígonos en gran cantidad y eso puede llegar a tener problemas en cuestión de rendimiento. Puede generar problemas en cuestión de rendimiento, ya que al tener tantos polígonos una escena, a veces el programa se llega a congelar o tarda mucho en regenerarse. Cuando tengo por ejemplo alzados o secciones y tiene unas geometrías con muchos polígonos, tarda mucho luego en regenerarse lo que son las secciones. Bueno, ahora pues si se dieron cuenta, lo único que estuve haciendo fue copiar y pegar lo que viene aquí en el libro, lo cual es una ventaja porque de esa forma yo puedo estar experimentando sin necesidad de saber absolutamente nada de código. Simplemente estoy sustituyendo, en este caso aquí, la sintaxis. En la guía de referencia tengo algo similar. Me voy aquí a la guía de referencia, aquí donde está block, y aquí me aparece la sintaxis. En algunos casos la sintaxis me va a explicar detalladamente, en otros nada más viene así la instrucción, pero en el detalle me va a explicar a mí las restricciones que va a tener en este caso cada uno de los parámetros y la forma como va a considerar en este caso la posición del origen para generarse la forma 3D. Aquí me habla que la primera esquina del block va a estar ubicada en el origen local y el resto de los lados se van a generar a partir de esa posición. Y me dice que tiene restricciones, que A tiene que ser mayor o igual a 0, B tiene que ser mayor o igual a 0, C tiene que ser igual o mayor o igual a 0, y que las sumas de A más B más C deben ser mayor que 0. O sea, son restricciones de parámetros que yo debo de considerar para que los valores de las variables estén correctos. Y así, de esa forma, todas las demás formas 3D tienen aquí en el manual la descripción de la sintaxis y
pues si se ponen solamente a sustituirla, por ejemplo, yo agarro aquí cono, control C, lo pego acá en el script 3D, control V, lo voy a comentar. La instrucción se llama cono, y ya nada más lo que hago es cambiar lo que son las variables de la sintaxis por valores o por variables. Entonces aquí le pondría yo lo mismo, 0.30, el radio de la base 0.20, la base inferior 0.05, la base superior, y los ángulos de corte, que es 90,90. Le voy a dar aquí un desplazamiento antes de ADDX 0.50 y vamos a ver el resultado. Ahí lo tengo. Aquí la resolución se está conservando con la resolución anterior que tengo aquí de 12. Si yo le pongo acá, después de esa resolución, aquí le pongo Resolve y le pongo 128, va a mejorar la resolución de mi cono. Ahí está. Veamos. Bueno, pues voy a dejarlo por aquí hoy. Nada más de lectura a una página, pero a 2 páginas. Pero ya avanzamos ahora viendo lo que son ya los elementos 3D. Ya empezamos a manejar lo que es los scripts. Se van dando cuenta que es sencillo y que nada más es cosa de que vayan experimentando la sintaxis. Aquí que aparecen en el manual. Ok, entonces pues en la siguiente vamos a continuar con la página 8. Ya vienen haciéndose más interesantes las formas, y aparte ya está manejando aquí otro tipo de modificadores. Se está explicando aquí el modificador de desplazamiento del ADDX, ADDY, ADDZ, de rotación, el de multiplicación, etcétera. Ok, bueno, nos vemos en el siguiente video. Yo voy a estar grabando los videos cada que tengo un tiempecito, entonces ahorita que es de madrugada, que no tengo ya muchas cosas que hacer, pues aprovecho el tiempo y lo grabo ya. Lo voy subiendo al canal de YouTube. Ahorita lo tengo en vivo y posteriormente pues, todos los videos los voy a compilar ahí en YouTube. Nos vemos en la siguiente. Buenas noches.